Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, en estos momentos nos encontramos en Miraflores, vamos a conversar con Mauricio Saravia, gerente general de Intarget, analista político al que molestamos en cada oportunidad en que se presentan situaciones de verdad problemáticas en nuestro país y esto es una constante. ¿Cómo está, señor Saravia? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, muchas gracias por la invitación, felices de estar acá en un escenario natural, además. Muchas gracias. Bueno, esta mañana Freddy Hinojosa ha sido motivo de un allanamiento en su domicilio por orden del Poder Judicial y se ha encargado de esto la Fiscalía y la Policía. Dicen que también iban a detenerlo, pero como la ley de las detenciones preliminares todavía no existe, no lo pudieron hacer. Correcto, lo que ha ocurrido es que con la rectificación del Congreso, el Congreso se ha demorado unos días en que llegue al Ejecutivo, está en el Ejecutivo, todavía no sale publicada en el peruano y por lo tanto esa rectificación todavía no es legal. Pero lo que ha dicho el Poder Judicial o el Ministerio Público, no recuerdo bien quién es que había el pedido de Fiscalía para una detención preliminar contra el señor Hinojosa y otros funcionarios MIDIS, pero no ha podido ser posible llevarla a cabo. Existe mucho el temor de que pueda pasar a integrar, digamos, esta especie de planilla del gobierno en la clandestinidad, digamos, Boluarte, Cerrón y ahora podría ser Hinojosa, porque finalmente el gobierno va a tener que firmar la rectificación del Congreso. Y bueno, esto es bastante grave, ¿no? Es el vocero oficial de la presidencia, ¿no? El hermano está prófugo y ahora también el señor Hinojosa está en problemas. Y la presidenta con una cantidad de carpetas fiscales que se van incrementando, ¿verdad? Así es. Hoy día Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, le ha contado al país que el caso de Hinojosa es el asunto de la carne de caballo y la comida malograda que se expendía a partir de una fábrica determinada. Correcto. Es que es inentendible, por ejemplo, lo que ha hecho el Congreso al no censurar al ministro De Martini. ¿Por qué? No es porque De Martini se haya enterado de esto recién y haya tomado acciones rápidas, inmediatas. De Martini era viceministro de Boluarte cuando ocurre la contratación de la empresa que después termina siendo la empresa que tiene problemas, ¿no es cierto?, dolosos. Hinojosa era el director de Caliwarma. E Hinojosa era el director de Caliwarma. Entonces, habría que ver cuál es el razonamiento detrás de esto. Pero es claro que Caliwarma se había convertido en una empresa, digamos, que lo que hacía era básicamente albergar mafias que traficaban con la comida de los más pobres. Y eso es lo terrible de esto, ¿no? Quería aprovechar este tema, porque la cité a Delia Espinosa, para preguntarle si usted tiene una idea de un perfil de la señora Espinosa, la fiscal de la Nación, que hace días nada más decidió también iniciarle una investigación, si cabe el término, al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez. La verdad es que justamente yo me he hecho esas preguntas desde el domingo, después de la entrevista de Punto Final a la fiscal de la Nación, porque daba la sensación de que era, digamos, que traía un aire diferente a la Fiscalía de la Nación, no en positivo ni en negativo, simplemente diferente, y nos dimos con esta sorpresa, con la eliminación del EFICOP, ¿no es cierto?, con la formalización de la investigación a José Domingo Pérez. Eso quiere decir que ya es formalmente una persona investigada desde dentro de su propia institución. Yo creo que la fiscal de la Nación está tratando de dejar su propia huella y eso hace que esté apuntando hacia un justo medio, ¿no? No quiere casarse ni con el ala caviar, por decirlo de alguna manera, aunque siempre me resisto al uso de ese término, ni con el ala, digamos, pro Benavides. Entonces, en ese sentido, yo creo que está tratando de delinear una gestión propia, con un perfil propio, y habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque me parece que explicó bien lo de la fiscal Barreto, cuando dijo, es que el EFICOP y, digamos, las fiscalías anticorrupción no tenían razón de estar separadas. Puede tener razón, vamos a ver qué es lo que pasa. Y en todo caso, junto con lo que ha pasado con el coronel Colchado, sí creo que es momento de dejar de pensar
propiamente en personas, porque ya lo presidencializaron a Colchado y probablemente pase lo mismo con Pérez y con cualquier otro. Empecemos a pensar cuál es el orden institucional que queremos y qué es aquello que hace que un fiscal o que una autoridad pueda ser sancionada. Lo de Pérez me parece endeble, es decir, creo que va a salir bien librado porque siento que no hay argumentos suficientes para enriquecimiento ilícito, pero vamos a ver qué es lo que ocurre y cuál es digamos, la línea de gestión que quiere dejar como legado, digamos, la fiscal Espinosa, ¿no? Desde su punto de vista, señor Mauricio Saravia, lo de Harvey Colchado y su pase al retiro, ¿es una venganza, como dicen algunos? Es que no hay ninguna duda de eso, ¿no? Pocos recuerdan que Harvey Colchado es un policía y no un operador como tal. Es decir, por ejemplo, para allanar la casa de la presidenta, él no puede actuar, un día se le ocurre en la madrugada convocar a su equipo y allanarla. Hay una orden judicial, hay un requerimiento fiscal y hay una ejecución policial, ¿no? Entonces, sentir que él es el único culpable de esto es iluso o perverso, ¿no? Y creo más lo segundo. Entonces, claramente están buscando todo lo que puedan hacer porque es una persona incómoda en el sentido de que no se alinea. Pero no solamente no se alinea con este régimen, tampoco se alineó con el régimen anterior, ni con el régimen anterior, ni con el régimen anterior. Colchado se hace conocido para la opinión pública cuando lo pecha del Castillo, no sé si recuerda ese momento en el Congreso, pero antes es el oficial de la policía que captura a Artemio. O sea, él sale en las fotos más importantes de la Policía Nacional en los últimos años, ¿no? Este régimen, con su 3% de aprobación, con su, digamos, indignación, la indignación que genera en general a la opinión pública, es el régimen absolutamente de la impunidad. ¿Por qué? Yo conversaba ayer con Yehude Simon y él decía, sí, pero es que no debió hacer eso con la casa de la presidenta. Le digo, pero es una orden judicial y estaba la fiscalía, él solamente cumplía como jefe de DIVIAC. Pero Yehude insiste en que debió esperar un poco y mucho menos no debió hacer esa torta de la celebración, etcétera. ¿Qué opina usted? Creo que son detalles. La orden estaba. Esperaba 5 minutos más, 5 minutos menos. Desde mi punto de vista era lo de menos. El tema estaba en que el punto central es ¿por qué se decide desde el Poder Judicial intervenir la casa de la Presidenta de la República? ¿Por qué la Fiscalía hace la solicitud? Quiere decir que hay elementos suficientes para hacerlo. Y eso es lo que queda un poco de lado cuando se discute si el policía lo hizo así o lo hizo asá, ¿no? Yo nunca he visto que en un operativo de esta naturaleza lo central sea si es que hay deserraje o no hay deserraje, si es que hay esta tumbada de puerta o no hay esta tumbada. Hace que le rompen la puerta a la Presidenta de la República. Correcto, pero también es cierto que en un allanamiento el factor tiempo es fundamental. Es decir, por ejemplo, gracias a ese allanamiento se conoció lo de la caja del Rolex, ¿no es cierto? Y 10 minutos más probablemente eso no hubiera existido. ¿Y la torta? A ver, la torta es un hecho por el cual yo sí creo que era pasible de sanción. Creo que es una falta de respeto a una investidura. Pero ¿qué sanción? ¿De qué sanción hablamos? Estamos hablando de 15 días de suspensión, un mes de suspensión, una llamada de atención, una frenada en su siguiente ascenso. No lo sé, la verdad. Pero que eso sea el motivo para cesarlo. Ahora, el ministro se ha cuidado las espaldas y ha dicho que es una renovación de cuadros. No lo sé, pero si a Sagasti lo están inhabilitando por cesar 10 generales de la policía, ¿qué le espera entonces a Santibáñez? ¿Qué le espera a la presidenta Boluarte y demás? Entonces, ojo con los pesos que se le da, y además es muy gracioso porque ahora están saliendo todas las declaraciones de los parlamentarios cuando Colchado va contra Castillo y ahora que ha ido contra Boluarte. Entonces, ya no estamos hablando de un derecho, digamos, imparcial. Estamos hablando de una instrumentalización del derecho como una herramienta para, digamos,
frenar opositores, ¿no? A propósito de celebraciones escabrosas, ¿será cierto esto que dijo el filósofo sobre el brindis de Gorriti por la muerte de Alan García? Ese es un asunto que a mí no me queda claro, porque no sería la primera vez que Villanueva genera testimonios que son más de titulares y poco de verdad, ¿no? Gorriti tampoco ha salido con un emplazamiento directo a decir esto no es así, directamente ese hecho puntual ha tenido varios textos contra Villanueva. Entonces, yo no creo, conociendo un poco la trayectoria de Gorriti, que eso sea así. Me parece burdo, me parece, digamos, hasta vulgar. Y creo que, además, en los contextos en los que estamos en el país, como que hay que cuidarse bastante las espaldas, y creo que Gorriti es una persona bastante cuidadosa. Entonces, y creo que es anecdótico, además, porque no hay delito. No, claro. Es un comentario, digamos, es más, es un comentario que uno puede escuchar en una combi, que puede escuchar en un restaurante, que puede escuchar en cualquier lado. Que lo haya dicho Gorriti le pone un poco de morbo al tema, pero si hablamos en concreto, ¿cuál es el problema legal ahí? Este asunto de Mykonos y la versión del chofer que después cambia a otra, ¿qué le parece todo ese contexto? En general, como todos los actos de Boluarte, me parece lamentable que una presidenta salga 8 meses después a explicar algo que pudo explicarlo en 2 minutos, si es la verdad lo que ella dice. Mi sensación es que Boluarte se demora muchísimo en explicar porque tiene un set de asesores que empiezan a elucubrar versiones y en realidad por supuesto, y la verdad nunca sale a la luz, ¿no? Entonces, cuando ella siente que la fiscalía ya está detrás, cuando ella siente que ya el chofer empieza a ser intervenido, cuando ya reconstruyen algo, ahí es donde empieza a mover sus hilos, ¿no es cierto? Y Santibáñez, de Martini y en fin, su círculo, digamos, político más cercano, calculo que se demoran un tiempito en preparar la versión oficial. Toda la vida que Boluarte ha dado una versión oficial ha sido falsa, y eso es un problema serio, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a eso, Rodolfo, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Nadie le cree a Boluarte, pero eso no es un problema. Los mismos parlamentarios que la respaldan dicen, puede ser, no es cierto, pero eso no es motivo para vacarla. Es interesante eso, ¿no? Gracias. Muy gentil, Mauricio Saravia nos atendió esta mañana aquí en Miraflores. Nos vamos a la pausa de inmediato, regresamos.